Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Daf Yomi, Masejet Zebahim, Daf Mem Aleph, página 41. Quedamos en los dos puntitos, la par. Ok, dijimos en la baraita que hemos hablado en otros apim, el que lo dijo la par, dijo Ze, la etapa anterior, Ze par el endavar tzibur. La par vino a enseñarme el que está hablando del tema, está hablando de qué, del par, el endavar el tzibur, es el corbán del tzibur que se equivocó por culpa de una enseñanza errada. Y le traía un par. Eso dijo Rabbi Ismael. Entonces la Gemara pregunta, no entiendo, Habe tzibur gufe ketiv. Dice, la palabra de par, ¿en qué parte de la Torah está escrita? En el tema de par el endavar. En ese tema estamos hablando. Entonces, ¿para qué se falta una palabra para enseñarme que me hable de eso si el tema general me habla de ese tema? No entiendo. Amar papá, yo te voy a explicar por qué. Mishum, de Baagmure, par el endavar de tzibur, bioteret usted que la yot le seguiré a Kohabim. ¿Por qué? Porque hace falta que enseñe el par, en nuestro caso, per el endavar, de tzibur, el concepto de qué, de quemar el yoteret, la lengüeta del hígado y los dos riñones, hay que quemarlos en el altar. Él quiere enseñarlo al Esireo Kohabim, al que también hay que hacerlo en los machos cabríos de idolatría. Upar le endavar el tzibur begufelo ketif. Y esta enseñanza de la lengüeta y los riñones no está escrito explícitamente en el tema de par de davar, sino que beekeshaat se aprende de un ekesh. Entonces él lo aprendió por un ekesh. Entonces, por lo tanto, como él lo aprendió, ¿por qué? Por un ekesh, entonces, istar es la par. Hace falta que la palabra par venga también a hablar de el tema de que de par el davar, le me ve que manda gufe, para que se considera que ahora sí está escrito en él la alajá esta, la lengüeta y los riñones, y ya puede enseñar por un ekesh a quien a seguir el kohabim, pero leve y que no sea un problema por debatir la bekesh, o sobre el bekesh. Un problema que algo que se aprendió por un ekesh no debería en un principio enseñar por un ekesh. Entonces, entonces si yo dejo esta enseñanza de para el endavar como ekesh, entonces ya no puedo enseñarle al seguir de Bazará. Entonces por eso le uso una palabra en el tema mismo ahí, como para enseñarnos que esa enseñanza de los riñones está también hablada en el par el endavar, y ahora ya puedo enseñar por un ekesh sin ningún problema. Ok, ese es el señor papá. Entonces tarea que la papá, tenemos una paraita que lo apoya. Pues el pasú beasá, que ayer asá, famosa frase en el tema nuestro de que es para el endavar. Mata mulomar, ¿para qué me enseña la palabra napar? Ahí le fíjense, Neymar, pues está escrito Veheni diut korbanan y shel Hashem. Está hablando de qué, el tema de la idolatría, de los machos cabríos que tenían por idolatría. Pues el pasuk, leo el pasuk completo, que dio el korbanam y trajeron el korbanam que se quedan para Hashem, pejur etcétera, y ponen de Hanatán y fin Hashem al Shigatán, y su pecado por los Shigatán, por haberlo sin querer. Ok, de ese pasuk que aprendo, Hatatán, él lo seguiré ot kohabim. Hatatán se está insinuando a los machos cabríos de idolatría, y Shigatán, el sin querer, está insinuando de parendo el tzibur. Entonces, y están pegados. Entonces, ¿qué hago ahorita? Hago Hatatam al Shigatán. Lo hago los dos, un ekesh, para que uno enseñe al otro. Dice, Ambra Torah Hatatam, Arehileja, que Shigatán. El Hatatam que insinúa al de la idolatría va a tener las leyes de las quemas de los miembros como el Shigatán, que es el prende navar. ¿Y eso para qué? Para incluir los riñones. Ahora, Shigatán, Mejan la mata. Pero ¿cómo sabes que Shigatán, que es el Brendabar, dónde aprendiste? ¿Dónde aprendiste que se queman?
los riñones, dice, lo ve queso. O sea, no puede ser un queso. ¿Por qué? Porque Tejí davar la med de queso, José me la med de queso. Algo que med por el queso no debería enseñar por un queso. El queso que estén pegadas las palabras. Entonces, si aprendí una así, no puedo aprender también otra, no pueden enseñar a otro sí. Entonces, estamos lo más la par, para estudiar la par, para el tibur, para decirme que se está refiriendo esta par al par, al Lem de Tibur, que se equivocó el Tibur, para enseñarme que ahí, entonces, el tema está hablando de la quema de los miembros, y por lo tanto ya puede enseñar tranquilamente al caso de que de la idolatría sin ningún problema. Y lo que puede la par, y lo que puede la segunda de la par, es el Cohen Mashiach, está dando el par Cohen Mashiach, es el Corbán del Cohen Gadol que se equivocó. Muy bien. Entonces esta es una prueba para papá que vemos de Forash que la par vino para poder utilizar la enseñanza de par en Dabar, que se queman los miembros también de los riñones, también aplicarlo al tema de Badara. Amar marquemos ahora que Hatatam elusire a Odat Kohabim, que se refiere a que insinúa a los machos cabríos de Kohabim, y el Shigatán se refiere al Parendar. Muy bien. Pero ¿por qué no aprendes el primer pasuk de Amar Mar, que ya vimos antes, en las primas anteriores, que Hatat, Rabot, Seireot, Kohabim? Él se está refiriendo aquí a los Seireot, Kohabim. Y entonces, ¿por qué tuvo que agarrar otra fuente? Quédate con esa, ahí está perfecto, y ahí te metes dando el par en el Dabar y aprende uno del otro y ya está. Entonces la Mara dice, no, hace falta las dos, porque amarraba Istarich. ¿Por qué Istarich? Salga también tú puedes pensar, si solo tuviera la primera. Anemile, yo he pensado en qué está pegado Sireo Kohabim a par en el Dabar, a Zaot, a las echadas de sangre de Ktivan Begufa, que están escritas ahí en ese lugar, en el caso de que ahí está escrito. Aval Yoter, la lengüeta liga de usted que la dio de lo que tiene Begufe, que no está escrito ahí en el tema de la parasha. Emma, digamos que esa no aprende a Wazara del Emdabar, Kabashmalam, mira el segundo estudio. Punto. Ok. Seguimos la Gemara, vamos a tomar un tema que ya vimos antes. Amale Rabuna Bered de Ramatán le Rapa. Veja Tana, el Tana, ya habíamos visto antes que le Rabot par Yom Kippurim le Kol Masha Amur Beinyan Kamar. Entonces, si es así, entonces la palabra par viene para enseñarme Yom Kippurim. Y Yom Kippurim va a aprender todo lo que habla esa parasha, que es el Endamar, pero todo aparentemente. Entonces, si es así, ¿para qué hace falta entonces decirme que hace falta para aprender las leyes de Et y Badam Betevilá? Dijimos que era para aprender aparentemente las halajot de Yekipur y Endamar y punto. Entonces, ¿por qué Rapapá dijo lo contrario? Dijo que es para el Dam y eso. Digo, tienes razón. Pero es una maloj de Tanaim, porque Tana de Berraf Marbeaji, hay un Tana en el centro de estudio que aprende así, como yo dije, que la palabra par viene para enseñarme las leyes de Et, Badam y Tevila. Y el Tana de Ismael, hay un Tana del centro de estudio de Ismael, que es lo Marbeaji, que dice que la palabra par viene solamente para el tema principal ahí, que es la Matanot y los temas que habla ahí, hasta ahí nada más. Tarab Ismael, enseñó un Tarab Ismael, mi prima no ambrú, usted que era yo de Parco en Mashiach. ¿Y por qué? Mi prima ni ambrú, porque sí dijo la Torah el tema de la quema de Yoteret, de la lengüeta del hígado y los dos riñones, lo dijo que hay que quemarlo en Parco en Mashiach, en el toro del Kohen Gadol que se equivocó. Ahí se pone que hay que quemarlo, pero en Embrú es para el Dabar Shel Tzibur, y no lo dijo claro en el caso, en la Torah, claro, en el par de Shel Tzibur, el Corbán del público que se equivocó. ¿Por qué no lo dijo claro? Hay que prenderlo. ¿Pero por qué? Dice Mashal, porque es como una parábola, le melech basar badam shezama lo jabó. Un rey que se molestó, se encolerizó con su amigo, Umiet besirjonó mi pnejibato,
y cuando redujo, cuando está diciendo la molestia, redujo en sus palabras, y no dijo todo el cirjonó, toda la falta que hizo, y prejibató porque lo quiere, todo no nombra todo lo mal que hizo su amigo. Aquí también, como el pueblo, este es un corban del pueblo, y Hashem ama a Israel, entonces por lo tanto no dijo que también hay que quemar eso. Dijo algunas cosas, otras no. Betana Ismael también enseñó Tana Ismael, mi prema no hembra parojet a Kodesh beparco en Mashiach. Mi prema hembra, ¿por qué sí se dijo en el par de Cohen Mashiach, en el Corban del Cohen Gadol que se equivocó, parojet a Kodesh, la cortina santa, en el tema de qué, de las hechas de sangre, pero Neemar par Ailem velo Neemar beparen davar tzibur. Y no lo dijo así el caso del Corban par del tzibur que se equivocó, no dijo parojet a Kodesh o parojet. Porque es una parábola, le meles basaba dash la Medina, un rey que se rebeló contra él, su ciudad, su pueblo. Y miuta sarja, si la minoría se rebeló, todavía tiene una parte del pueblo que lo apoya, entonces vamos bien. Y en Rumba Sarja, pero si la mayoría del pueblo se rebeló, entonces ¿qué pasa? En Pamalian ya no tiene un grupo de Shalomit Kayeme, no tiene un grupo importante que lo siga. Entonces aquí también, cuando el pueblo se equivocó con Gadol, bueno, todavía está el pueblo que lo sigue, pero cuando se equivocó el pueblo, entonces es como que ya. Entonces ya no es Kodesh, ya se fue la Kedushá, ya no es Kodesh la cortina. Es como que ya no hay Kedushá en el templo. Volvemos entonces. Le fija, dijo la Mishnah, y Natán Kulan Ketikenan, si puso todas las en el Korban Hatat Pinimit, adentro en el Ejal, si puso todas y en una de ellas no lo puso bien, un pensamiento errado, dimos que no es caret. ¿Por qué? Porque para que las 4 es un paso, no una parte. Tranatam, hay una Mishnah allá que pone así: Pigel bekometz velo belebona. El Korban Minja normalmente tenía incienso, entonces el Kohen Gadol hizo pigel, pensó que errado cuando iba a quemar el kometz quiere decir el puñado de harina, velo belebona, y no cuando fue a quemar el incienso. Balebona velo va kometz, o al revés, pensó mal en el incienso y no en la harina. Rebimeno Omer, pigul behaim alav karet. Es pigul, y el que lo come, karet lo aleno. Hay hombre en bocaret. Dice, no tiene karet porque achi paguel becula matir, hasta que piense mal en todo el matir, en todo el paso que permita comer la harina y salir de Jehová. Quiere decir, quemar la harina, quemar el puñado de harina y quemar el incienso son 2 partes de un paso. Entonces es como medio matir. Entonces, para que sea pigul, tiene que pensar mal en las 2 partes. Amar yo Melakish, lo te mata a madre y meir de que saber pifagime matir. No vayas a pensar erróneamente que entonces Rey Meir, que aunque si es pigul, es porque él, aunque sea la mitad del matir, de lo que permite comer las cosas, ya es suficiente para hacerlo pigul. No. Él haga más quiere, sino porque estamos hablando que que puso la harina en el fuego con pensamiento de pigul, pero con la levaná, con el incienso, no pensó nada. Entonces la mitad mal y la otra mitad parve. Reimer dice que ese parve no es parve. ¿Por qué? Porque casabar cola ose al dat rishonah ose. Todo el que hace la segunda parte, aunque no lo especifica o no lo piense, está basado en la primera parte. Entonces, por lo tanto, dice Relakish que ese motivo Reimer. Todo se vuelve ahora matir de pigul. Memay, ¿y cuál es la prueba de Relakish? Mire que tal, estudiamos una Mishnah, le fija, y Natán Kulam Ketikenan, si puso todas las sangres en el altar de adentro, como es, lo Ketikenan, y una última no, Pasul Bebocaret, esa es Pasul, pero no es Caret. ¿Qué se usa aquí? Hachelo Ketikenan, si la primera la puso mal, Kulam Ketikenan, y además todas la puso, aparentemente no pensó nada malo, Pigul. ¿Por qué es pigul? Ahora está la deducción, ¿no?
¿Pero por qué Pigul? Mani, ¿quién sería el autor? Y le más Rabanán. Se ve que dice que el autor sería de Rabanán, Ham Rabanán, M. Palguín Bejastimatir. O sea, tú nunca va a ver un corban que se juega Pigul pensando solamente en la mitad del matir, lo que permite la cosa. Y aquí las cuatro echadas son el matir, y pensó mal en una. Entonces, seguro que no. ¿A quién sería Rey Meir? ¿Quién sería el autor de esta parte de Rey Meir? Peita, más si me quiere decir que el motivo de Rey Meir es misión de Befalguira, Mejasi Matirú. Que el motivo, ¿por qué? Porque para el medio matir, pensar medio matir es suficiente. Afirmo que el que tane, no, o sea, incluso si puso 3 bien y una mal, también sería Pigul. ¿Por qué nada más dijimos que eso no es Pigul y solamente lo que deduces, que 1 y 3 sí? Dice, Lav Mishun de Casabar. Con la José, José no es por qué, porque sostiene que si al poner la primera mal, las otras 3 sin pensar nada, las basamos a la primera. Dijo la Gemara, no es para la Kish, ¿por qué? Amarra hizo el bar de Maritzha, entonces decirle Olam Rabanán, y esto dice que el autor es Rabanán. Pero ¿cómo cuadra Rabanán? Dice, no, Mike Tikenan, cuando pone que Tikenan, que las puso bien, no es bien alágicamente, es que Tikenan le Pigul, que las puso bien para ser Pigul. Bueno, si así está bien. Pues la Mara dice, pues no entiendo. Mejami de que tan le fija y no tan culán que tiquenan mejach lo que tiquenan pasul de bocaret. La misión que dijo que si puso todas bien, bueno, que tiquenan. Ahora tenemos safek que tiquenan, si bien alágico o bien de pigul. Y una mal, lo que tiquenan, entonces pasul de bocaret. Entonces, ¿qué se entiende? Que lo que tenían viene a discutir con el tiquenan. Y según lo dijo Relakish, no, explicando Relakish, que es, no Relakish, la Gemara Shmuel vino a ir en contra de Relakish y decir que es Rabanán. Y para él Tikenan es pensar en Pigul. Y lo Tikenan es que se ha callado. Entonces, según esto no se entiende, porque la Mishnah se entiende que lo Tikenan viene a ir en contra del Tikenan. Miklar, lo que pone aquí, Miklar de Tikenan, de Akshira o de Atal. Claro, el Tikenan es para que la puso bien, para hacer kasher el Corban. Y el Tikenan es que vino en contra y lo puso y pensó mal. Pues no como tú, que Tikenan es que pensó para el Pigul y Tikenan no pensó nada. Entonces no cuadra esa respuesta tuya a Rabbi Shmuel bar Yitzhak. Amarraba y dice no, sí cuadra. Un maiche lo que Tikenan, y que diría que lo puso no como es, que dijimos que no pensó en nada, sí pensó, es Hutzin como, pensó en fuera de su lugar, que no es Pigul de Karet. O Rashi Amar Shelo Lishmo, pensó lo Lishmo, que no es Pigul de Karet. A eso estamos hablando, ahí estamos hablando. Se entiende entonces que Miklat de Hilo Abidleu, Hurmin como Shelo Lishmo, se entiende entonces que si la persona puso la primera Pigul y la última no dijo ni Hurmin como, ni lo Lishmo, ninguna de ellas que contradicen, sino se quedó callado. Mejayev. Entonces quiere decir, se entiende aquí entonces que ¿por qué Mejayev? Porque diríamos entonces que está basado en lo que se calla, se basa en lo que pensó en un principio. Y eso no es como dijimos hasta ahora. Entonces, esto aparentemente contradice un poco. Dice, no, la Gemara va a responder, en verdad no deduzcas así. ¿Por qué no? ¿Por qué dijo Huzbin como o Silolishmo? O sea, que serían lo que nada. Hay de Tane Resha, Pigul, Bejaim Arab Karet, pues por cuanto en la Resha tuvo que obligado a hablar de Pigul, Bejaim Arab Karet, entonces tuvo que hablar entonces de Huz Lesmanó y Huz Incomó, también en la Mesefa, también en la Sefa, cuando habló de Tikenan y lo que Tikenan, y habló Pasur Bemo Karet, entonces tuvo que hablar así. Pero no porque si se queda callado en verdad es diferente. Entonces así también Rashmuel no se cayó. Ahora te voy a preguntar contra el Lakish. Meitide, Bame de Barina Murim. Dice, ¿en qué estamos hablando? Dice la Baraita. Dice, de Amina tenés la misma Hitzon. ¿En qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de que un pensamiento que es Pigul, al ponerlo una echada, ya daña, lo hace Pigul. Es en las Damim, sangre que se nitanim al misma Hitzon. Claro, al altar de afuera. Como dijimos que el de afuera sí con una. Con la de adentro no. A Baldamima tiene el Penini, pero las sangres que se ponen al altar de adentro,
Kegon, por ejemplo, Arbaim Beshalosh Sheyom Kippurim, las 43 que se echan en los servicios Yom Kippur que se hacen adentro. Beajat Azal Shel Kohen Mashiach, y las 11 echadas de sangre que se hacen en el Korban del Kohen Gadol que se equivocó. Beajat Azal Shel Pelen Gadol Shel Tzibur, y las 11 echadas de sangre del servicio del Korban del Tzibur que se equivocó. Entonces en ese sí pensó Piguel, pensó Ben Barishona, Ben Beshnia, Ben Beshlishit, después de la primera fase, o la segunda fase, o tercera fase, eso estamos hablando de la parte de Kippur. Entonces dice, Revi Meir Omer, Pigul Bejaim la Karet, mira, es Pigul y es Karet. Javi Hombre en Bocaret, así pegué el Becora Matir, y Javi dice, no, para que sea Karet de Pigul, dice que pensó mal en todo el Matir. Y aquí son 3 fases, entonces pensar entre una y otra no es todo el Matir. Así dice Javi, pero Revi Meir dice, sí, que tan en mi hija, se entiende sin embargo que Piguel dijo Revi Meir que Piguel Ben Barishona, Ben Beshnia, Ben Beshlishit, Upal y Revi Meir discute y quiere decir entonces que es Pigul. ¿Y por qué es Pigul? Ajuro hay que decir por qué, porque Hatzim Matir. Y Reish Lakish no dijo que era por Hatzim Matir, él dijo por lo que la persona piensa. Amar Yitzhak Barabin, Ahamaskinan, que Gonche Piguel Beshejita. No, aquí estamos hablando de qué. Que Piguel la Shejita, que la Shejita, todo ya es un paso completo. Deja Matir un solo Matir. Ese es el caso. Entonces, como este es el caso, pues hoy dijo Revi Meir que entonces sí, la Baraita dice que es Pigul. ¿Por qué? Porque el Pigul cuando el Pigul es en la Shejita. Ok, bueno, hasta el próximo Daf Kultuf.